Muy buenos días, estimados amigos de Fibra Ciudadana. Bienvenidos a el viernes 19 de julio desde Lima, Perú. Les saluda Carolina Cortés y desde Argentina me encuentro con Jorge Burne, analista internacional. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Carolina. ¿Todo bien por acá? Un gran saludo a tus seguidores. Gracias por estar con nosotros como cada viernes en, en estos temas que son tan valiosos, que nuestra gente se informe, empiece a tener un criterio propio, un criterio analítico, porque las cosas que suceden en el mundo, sobre todo en la política, no son casualidades, siempre tienen alguna relación, como es el caso de los atentados que están ocurriendo. Mira, el 13 de julio, el sábado pasado, hubo un atentado contra Trump. Y de repente podemos ver que estas circunstancias políticas pueden tener algunos trasfondos. Uh, Ustedes, el 18 de julio, si mal no recuerdo, han conmemorado 30 años, ¿no?, del atentado contra la Asociación Mutual de Israelitas Argentina, ¿no? AMIA, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ayer hizo 30 años Ajá. de este lamentable hecho. Y esos vínculos que existen en estos atentados que suceden, mira, que también ha referido que, que Irán ha amenazado a Milei. ¿Cuál es Oh, el panorama? ¿Qué vínculos tienen todas estas situaciones movidas que se están viviendo en la política internacional? lo bueno de haber participado y tener esta presencia ya en varios programas, que nos ha permitido hablar con un poco más de soltura y más de fluidez. Y hablar desde un lugar más de una charla interactiva entre gente común, sin ir tanto a planteos técnicos, pero sí acercarnos más a la charla que puedan tener dos personas relativamente informadas que pretenden este, contribuir en hacer un análisis que lleve a pensar, a reflexionar y a despertar a otras personas que hoy probablemente continúen dormidas. Nosotros estamos asistiendo a hechos lamentables en todo el mundo. Ujú. Está pasando. Estamos asistiendo a cosas que nos llaman la atención. Está pasando. Aún así, hay gente que ha despertado, se preocupa, va detrás de noticias, detrás de análisis. Nosotros podemos aportar algo, no es absoluto. Pero lo que más interesante tal vez podamos hacer es ayudar a reflexionar y a que la gente se haga preguntas. Efectivamente, nosotros hace 30 años tuvimos un atentado gravísimo. Hace 3 días atrás pasó con Trump. Lamentablemente pasó, se tendría que haber evitado, no debería haber ocurrido, pero pasó. Hay muchas cosas para analizar en eso, lo que ocurrió en Estados Unidos. Hay cosas para analizar de lo que ocurrió en Argentina, que a 30 años todavía esto ha tenido muchas marchas y contramarchas, desde sobre todo lo político local y lo geopolítico a nivel internacional y geoestratégico, que ha llevado que no haya habido la justicia que se necesita. Y sin embargo, uno también puede analizar esto, a pesar de que hay 30 años entre un hecho y otro, que realmente esto forma parte de un conflicto a nivel mundial que viene creciendo desde hace muchos años y que en determinados lugares del orbe va explotando, van surgiendo hechos que parecen aislados. Yo no los puedo ver como hechos aislados, porque de hecho para mí hay relación. No por casualidad, una de las teorías que se esbozan detrás del atentado hacia Trump es que estuviera Irán detrás. Cosa que no creo que sea así, que después lo voy a explicar más en detalle, pero arrancamos con eso como para entender que ya hay una corriente que busca un responsable en Medio Oriente. Justamente un país que estuvo muy afectado con el atentado que se dio en Buenos Aires.
que le costó después la vida a un fiscal, el fiscal Nisman, que era el que estaba investigando esto y que comprometía seriamente al gobierno kirchnerista, que firmó un acuerdo, básicamente un acuerdo de impunidad, con funcionarios iraníes que estaban siendo investigados y que hasta determinado nivel de esa investigación se había avanzado seriamente sobre el grado de responsabilidad que estos funcionarios tenían. A raíz de eso se dicta una circular roja que estas personas se veían afectadas y que podían ser detenidas en cualquier aeropuerto del mundo. A lo cual, este acuerdo que se hizo entre Irán y el kirchnerismo posibilitó que se levanten esa circular roja y estos funcionarios que estaban investigados y seriamente sospechados de su participación en ese violento atentado pudieran andar libremente por el mundo y gozando de impunidad. No por casualidad, hoy se vincula Irán con el atentado hacia Donald Trump. Sin embargo, creo que hay que comprender las diferencias de épocas. Hace 30 años atrás había una determinada situación política en Argentina que dio la posibilidad que este atentado se cometa. Y el nivel de seguridad local, lamentablemente, fue pésimo. La inteligencia no lo vio venir, el hecho ocurrió y la justicia no lo investigó en tiempo y forma como hubiese sido bueno que lo haga. Pasaron otras cosas que no viene al caso ahora porque no estamos analizando esto en profundidad, pero sí para entender que hay una colisión cultural entre Occidente y otros países del mundo, entre los cuales Irán es uno de ellos, China, Rusia, Corea del Norte. Digo, sin entrar en mayores detalles, esto es algo que es harto conocido, por lo menos en la gran parte de la sociedad. Esto a su vez lleva a otro problema, que lo que ocurrió en Estados Unidos, en la medida que se busca responsabilizar a Irán, está omitiendo considerar los verdaderos intereses que hay detrás de un hecho de esta naturaleza. Yo tengo presente 3 cosas que me guío, que hacen a cualquier dirigente político, que en general es mucho más común de lo que parece. La dirigencia política se mueve por poder, se mueve por dinero, se mueve por impunidad. Porque en general el uso del poder y el manejo del dinero lleva a cometer actos contrarios a la ley que después pasan por la justicia, a lo cual obviamente pretenden eludir. En esto vamos a girar un poco y vamos a hablar de Trump. Y esto es para invitar a que la gente reflexione. ¿Quién está detrás? ¿A quién le interesa que Trump desaparezca? Es como pasó acá cuando se dio el atentado con el fiscal Nisman. ¿A quién le interesaba que Nisman desaparezca? Cuando el día anterior a que él iba a tener una audiencia en el Congreso donde iba a exponer todo este entramado que había investigado con los responsables y con las pruebas, curiosamente se suicida. Curiosamente, los funcionarios que fueron a la escena del suicidio la embarraron como para que no se pudiera investigar. Curiosamente. ¿Cuál era el interés que estaba detrás para que este hombre se suicidara? Él no tenía ningún interés en suicidarse. Claro. Ahora, ¿Trump tenía interés en hacer un autoatentado como alguno lo plantea al día de hoy? Descártenlo. Es absurdo. Imagínense. Es Va a exponer absurdo. su cabeza para... Es absurdo. Un pibe que creo que lo usaron, pobrecito, viste, que se creyó, le hicieron creer que iba a ser patriota, pobre víctima. Sí. Pero hay manipulación de la información de los medios, que yo la veo allí, no la puedo dejar de ponderar. También la decisión, que ya lo planteó en el debate de Donald Trump, de restar financiamiento a Ucrania, lo cual perjudica no solamente a Zelensky, que está en una situación bastante crítica,
sino perjudica a empresas occidentales con profundos intereses en la Deben ser. reconstrucción de la posguerra, de una Ucrania que cada vez es más chiquita, con un negocio que cada vez es más pequeño. Entonces, ¿casualidad? Mm, Cuando la posición y la actitud de Trump fue que en su gobierno no declaró ninguna guerra, cuando ha dicho que antes de asumir va a resolver el tema de la guerra rusa de Rusia y Ucrania, porque tiene cierta afinidad con Putin y porque no quiere seguir poniendo más dinero los contribuyentes americanos en una guerra que no tiene mayor sentido, pero que sí lo tiene para otra gente, algunos en Estados Unidos, otros en Europa, que no me parece que haya que caminar mucho para saber de quién estamos hablando. los intereses Y mezquinos. esos intereses sí se ven afectados. Ujú. Si me dicen Irán, yo diría que incluso un gobierno de Trump a Irán le va a convenir, mejor que el de Biden. Entonces, no puedo pensarlo seriamente, es hipótesis. No se puede descartar nada, pero no la puedo pensar con seriedad. Creo que hay intereses más profundos que han sido tocados, que han reaccionado y de alguna manera están embarrando todo esto. Es más, se dijo que ayer, anteayer, hubo un descubrimiento que lo asociaron con otro atentado a Trump, que fue en la convención de los republicanos, descubrieron una persona que pretendía entrar con un arma de grueso calibre y alto poder. La policía lo llegó a tomar a tiempo, lo detuvieron, pero no estaba claro el fin, la atribución que iba a ser otro atentado. Hay que ponerla también entre paréntesis y no validar cualquier cosa. Mm. Pero no importa, uno toma la noticia con pinzas, poniéndola en tela de juicio, pero sí mirando algo, qué es lo que está por detrás. Porque incluso a nivel desinformación o manipulación de la información, hay intereses escondidos que están Ah, operando. Y el desafío es que tratemos de ver, tratemos de analizar y pensar qué intereses escondidos están detrás de todo esto que nos están llevando a un conflicto cada vez mayor. y si esto lo llevamos a nuestro escenario sudamericano propiamente tal, ¿no? Que estamos viviendo en esta parte de la región, em, ¿puede existir esa ola para intereses similares a lo que está habiendo en la mega política mundial? Es un planteo por demás interesante porque sin duda eso está. A ver, hay una lucha cultural que se está dando en Occidente y en particular en nuestra región, que es el, la razón de nuestras charlas. Ujú. Y ahí tenemos que ver que hasta hace un tiempo atrás el socialismo imperaba en Latinoamérica y eso hoy se está corriendo porque además fracasó. Claro. Pero vamos a otra cosa. Estamos dentro de regímenes democráticos, donde lo que se juega es la alternancia del poder, donde debe estar naturalizado, debe ser normal, debe ser aceptado y son las reglas de juego del sistema democrático. Es así. Y a lo largo de la historia hemos aprendido que si bien el sistema democrático no es el mejor, al menos es el menos malo. Es preferible esto con la alternancia en el poder que un régimen totalitario Total. donde siempre tenemos la misma banda en el poder, pasan los años, pasan décadas, se fragúan elecciones, el pueblo va, vota, pero elecciones que se hacen por manzana, nunca clara, nunca transparente, y siempre siguen los mismos, los hijos de estos, los nietos, bisnietos, cualquier cosa, pero no hay oxigenación de la política y no hay alternancia en el poder. Y para ser claro y que se vea, Latinoamérica se está desplazando hacia regímenes que aseguran más libertad, más posibilidad de que la gente pueda generar sus propios emprendimientos, que no dependan de un Estado que ya no puede, no da abasto ni va a abastecer la necesidad de la gente, que lo único que ha generado es miseria, pobreza, hambruna, violencias y muerte. Eso ya no va. La gente está buscando otra expectativa. Cada sociedad está jugando para darse la mejor forma de gobierno y acá hay dos cosas para pensar.
Los que siempre tratan de reciclarse para engancharse de una manera u otra, cambian de nombre, cambian de color político, se van a otro partido, pero dentro de todo respetan el juego democrático, aunque normalmente vemos las mismas caras, lo cual no. Hoy en día un tipo no puede ser, no puede pensamiento populista y después plantearse con un pensamiento diametralmente opuesto y ser totalmente liberal. No existe eso. Salvo que sea un loco, un enfermo, que no lo creo, pero sí un avivado, que lo único que busca es poder, dinero, impunidad. Esto por un lado. Y después por el otro, tenemos cómo afecta este cambio en las declaraciones recientes de Maduro. ¿Cómo es posible que frente a una elección que la vamos a tener en 9 días más, contado de hoy, 28 de julio, esté amenazando con una guerra civil si ellos no ganan? Porque el entrado es ese. Si nosotros no ganamos, acaba de haber una guerra civil. Si ustedes no ganan, van a tener que correrse, tiene que venir un nuevo gobierno, hacerse cargo, empezar a levantar la Venezuela destruida que está, mejorarla, y en algún momento esa fuerza política seguramente va a hacer cosas que la mayoría de la gente no le va a gustar, y van a ir a las urnas y van a votar otra fuerza política. ¿Qué será el Partido Socialista Único de Venezuela? Puede ser otra fuerza. No tienen por qué ser ni ellos ni tiene que continuar quien gane. No. La alternancia es eso, es comprender que puede haber un juego libre, democrático, de diferentes fuerzas, que cada uno hace una propuesta política acorde a lo que la sociedad necesita en ese momento. Y será eso lo que más o menos la gente va a elegir. Sería lo bueno. Pero además que tengamos ciudadanos con calidad, bien formados, bien informados, que a la hora de votar lo hagan con inteligencia y no voten un producto que se lo meten por redes sociales o se lo meten por la publicidad en los medios de comunicación masiva. Hay que analizar la propuesta política, la propuesta económica, la propuesta social. Hay que analizarla, hay que pensarla. Hay que ver las consecuencias que eso puede tener. Sí, escuchar por las redes sociales, por los medios de información, todos los que opinan con fundamento y los opinólogos también. Sirven, todo sirve. ¿Por qué? Porque tenemos legítimo derecho de expresarnos y es bueno. Pero la gente, el común, tiene la obligación de informarse para tamizar y ver qué le corresponde, qué le favorece de todo esto, qué es lo más razonable que pueda pasar y qué es la mentira, la falsa promesa. Te prometo el paraíso, pero te genero un infierno. Entonces, eso, fíjense que la promesa socialista del paraíso hoy se convierte en el infierno de la guerra civil en Venezuela. Así que miren si nosotros no tenemos por qué preocuparnos en la región. Y ahí vamos a dejarle esa interrogante a todos los ciudadanos de América Latina y donde estén escuchando este programa, que empiecen a analizar qué país quieren dejar a sus presentes y futuras generaciones. Aquí en Perú, por lo pronto, van a tener mucha tarea, porque entre 30 partidos, entre querer dividir el voto, divide y vencerás, ¿no? Ahí vamos a tener un reto tremendo de poder elegir al mejor y no terminemos eligiendo a lo que ya pasó en el 2021. Y seguramente va a pasar en otros países también, y de los cuales tenemos que ser muy veedores y acuciosos también en mirar realmente cuáles son los líderes, que por cierto también andan un poco escasos, porque todo el mundo quiere presentarse, ¿no? Bueno, hay un buen entusiasmo ciudadano, pero creo que ahí tiene que haber mucho más que entusiasmo, ¿no? Tiene que existir una línea muy clara de aquellos que van a confrontar lo que se viene, porque no es subirse al caballito de batalla y hacer más de lo mismo, sino confrontar aquí, por lo pronto, la corrupción, que es endémica, y detrás de todo ello, todo lo que se viene, porque es un desbalance económico que estamos viviendo en Perú muy serio. Y si no lo frenamos, pues estamos yendo a seguir, ¿no? Retrocediendo
en la medida económica que estábamos un poco estables. Y eso es preocupante, y eso es lo que preocupa. Fíjate que inclusive que en la política ya también se metió las mafias organizadas. Entonces, eso también es otro atentado moral a la sociedad que nos está enfrascando tremendamente, Jorge. Mira, recojo lo que decís de Perú y te cuento que en Argentina pasó algo parecido, ¿eh? Acá el kirchnerismo posibilitó una modificación del código electoral que dio la posibilidad que se formen muchos partidos. Y es más, se le financiaba, viste, la emisión de boleta, con lo cual eso lo que hacía era atomizar. Entonces, todo lo que eran oposición armaban partidos muy molestos y vamos a derrocar al kirchnerismo. Sí, pero todo lo que era oposición se dividía en múltiples pequeñas fuerzas que sumadas eran muchísimas, pero sin embargo, atomizadas eran mucho menos, porque eran todos chiquititos, que el Claro. kirchnerismo con un poquito se llevó todo el poder. Y fueron 20 años de gobierno, me joda. Entonces, a ver, ¿cuál era el interés del kirchnerismo? Tres cosas: poder, dinero, impunidad. Hoy lo siguen discutiendo. ¿Cuál Ujú. es el interés de la gente? Cambiar el estado de cosas para poner dirigentes que se preocupen de la sociedad. Interesa a los corruptos: poder, dinero, impunidad. Entonces, ¿qué es el interés que uno tiene que mirar acá y qué es lo que me gustaría poderle transmitir? Que se vivió con Milei, lo que podía pasar, pero se sabía que la continuidad del kirchnerismo nos llevaba por un camino muy malo. A su vez, las otras fuerzas que estaban agrupadas dentro de un nombre que era Cambiemos ya habían fracasado desde el 2015 al 2019. Lamentablemente, guste o no, fracasaron. Es decir, ¿qué hacemos? Tenía un montón de división de partidos. Después se discutían si este sacó más votos, el otro, que me corresponde a mí. No, la regla de juego era el más votado y listo. ¿Qué hizo la gente? Se encolumnó detrás de alguien que ni siquiera conocía. Pero saquemos esto que ya fue un fracaso. Saquemos el fracaso y abrámonos a lo nuevo. Y ahí estamos. Espero, porque esto recién empieza, no está siendo sencillo, pero ya hay proyectos de este gobierno de simplificar y sacar esta aberración de no sé cuántos partidos que existen con 4.000 afiliados para un país con 36, 37 millones de votantes reales. No puede estar en una elección con 4.000 afiliados. Seamos serios. Y esto hay que ser serio en serio. Para una elección de un municipio, que vaya un partido vecinal con 4.000 afiliados, excelente. Ahora, para A un nivel país, no da. nacional, no, claro. Está, Tiene que para elevarse más allá. para una elección, para un país, sí, tiene que haber pluralidad, 4, 5, 6 partidos, Ya, como mucho. exacto, Y ya es una barbaridad. A exacto. Estados Unidos no le ha ido mal con el bipartidismo. Y cuando la cosa, en su momento que se puso complicado, le apareció un tal Ross Perot, allá por la década del 90, sacó un 15% de los votos. Y fue una alarma gigante. Y ahí cambiaron los dos partidos tradicionales, mayoritarios, que siempre fueron gobierno, y se ajustaron a lo que la sociedad le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que corresponde? Es ajustarse a lo que la sociedad pide y Y es, no que la sociedad se ajuste a los intereses de poder, dinero, impunidad que pide la dirigencia. es Cortémosla con eso. claro. Y con ese mensaje los vamos a dejar, ciudadanos. Yo quiero decirles de todo corazón: piensen bien, analicen bien, abran los ojos, déjense ya de estar engañados, déjense de votar así nomás, miren bien qué país quieren o qué país van a perder. Y eso entonces va a hacerle reflexionar. Nosotros pronto vamos a estar celebrando un aniversario patrio, justo el día donde están votando en Venezuela, el 28 de julio. Pero qué importante que es a nuestros ciudadanos en el tiempo que se tiene de ver por quién votar. Realmente debe de ser algo mucho más serio
que nuestra gente se ha quedado muy dormida o muy adormecida, o no les ha importado, pero parece que ahora que les está ajustando mucho, ¿no? Lo que está pasando, esperemos que sea ese un despertar para que pueda haber un cambio también en la ciudadanía, porque es la única oportunidad que se tiene de decir, ¿no? En las urnas. Así es. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti y cariños a la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Esto ha sido Fibra Ciudadana y esperamos que ustedes puedan compartir el programa, suscribirse y estar bien informado, porque un ciudadano informado toma mejores decisiones. Nos vemos.